Siempre veo gente usando esas camisetas que tienen una galaxia espiral y luego un alfiler que dice "estás aquí" para marcar donde creemos que está la ubicación del Sol en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea de cientos de miles de millones de estrellas. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo sabemos realmente que esa es la forma de la Vía Láctea y dónde está ubicado el Sol? Porque, estamos atrapados en su interior. No hay forma de que podamos salir de la Vía Láctea para tomar una imagen de ella, ya que tendrías que viajar miles de billones de kilómetros. Sería como si yo te dejara caer en medio de un bosque y te dijera, mapea las posiciones de los árboles de este bosque, pero en realidad no puedes moverte para hacerlo. La forma en que vemos a la Vía Láctea en el cielo es solo una banda de luz difusa blanquecina junto al resto de las estrellas. Entonces, ¿cómo sabemos que la Vía Láctea es una galaxia espiral? Esta es la pregunta que nos hizo una suscriptora y que intentaremos responder en este video. Quédate en este canal para descubrirlo. Deja tu like y recuerda suscribirte para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Todo nos lleva de regreso al siglo V a.C. Los filósofos griegos, árabes y persas se cuestionaban sobre la naturaleza de la Vía Láctea, esa banda blanca difusa en el cielo, y muchos de ellos sugirieron que podría estar formada por muchas estrellas que estaban mucho más lejos de nosotros que el propio Sol. No fue hasta 1610 que Galileo Galilei demostró que esto era cierto. Llevó un telescopio a la Vía Láctea y demostró que en realidad estaba formada por muchas estrellas débiles, cuya luz se combinaba para formar esa luz difusa en el cielo. Ahora avanzamos rápidamente al año 1755, cuando Thomas Wright y Immanuel Kant especularon que, debido a que se vio esa banda difusa de estrellas en una franja a través del cielo, la estructura de la Vía Láctea era algo así como la estructura del sistema solar, donde tenías el Sol en el centro y los planetas girando a su alrededor. Pero en cambio, en la Vía Láctea solo habría muchas estrellas girando alrededor del objeto central, y todas esas estrellas que se veían en el cielo estarían girando. Todo eso fue pura especulación. En aquel entonces no tenían ninguna evidencia de eso. Básicamente estaban filosofando sobre ello. Pero Kant también dio un paso más y dijo que las otras cosas borrosas que vemos en el cielo, que la gente llama nebulosas, todos estos sistemas de estrellas en rotación, también podrían ser, como él los llamó, universos islas. Luego, en 1785, William y Caroline Herschel fueron las primeras personas en tratar de mapear la Vía Láctea, y lo hicieron marcando las posiciones de las estrellas a lo largo de varias líneas de visión diferentes. Cuando miraron hacia el espacio para hacer eso, asumieron que todas las estrellas tenían el mismo brillo. También estaban muy limitados por sus telescopios en ese entonces. No eran geniales, y tampoco entendieron que el polvo en el espacio en realidad puede absorber la luz detrás de él. Entonces, si miras en una dirección donde hay mucho polvo, no verás las muchas estrellas que en realidad están escondidas detrás de ese polvo. Así que terminaron con un mapa donde el Sol estaba prácticamente en el centro y una estructura muy plana, como lo que se ve en el cielo. Sin embargo, en el siglo XIX, los telescopios mejoraron mucho con la revolución industrial, tanto que en 1845, Lord Rosse fue capaz de resolver las formas de esas nebulosas difusas en el cielo y descubrió que tenían una estructura espiral. Incluso logró demostrar que en algunos de ellos se podían resolver puntos de luz individuales, como si fueran estrellas, dando más peso a las ideas originales de que estas nebulosas eran en realidad galaxias por derecho propio. Esto nos lleva al comienzo del siglo XX. Es aquí donde las cosas se ponen interesantes. En 1944, un astrónomo holandés descubrió que la mitad de las estrellas en el cielo se movían en una dirección y la otra mitad de las estrellas en el cielo se movían en otra dirección. Ahora bien, eso no se entendía en absoluto en ese momento, pero finalmente la gente hizo la conexión entre esos resultados y las ideas de lo correcto y lo imposible. En el siglo XVIII, la Vía Láctea era una estructura como el sistema solar, pero en lugar de planetas girando alrededor del centro, eran estrellas girando alrededor de algún centro. Entonces,
En 1912, Henrietta Leavitt estaba estudiando un tipo de estrella en su propia Vía Láctea que ahora llamamos estrellas variables céfidas. Y estas estrellas pulsan en su brillo. Lo que notó fue que la rapidez con la que pulsan está directamente relacionada con el brillo que tienen. Entonces, si puede medir qué tan brillantes aparecen en el cielo, se puede saber qué tan lejos están. Esto significó que finalmente pudimos calcular con precisión la distancia de las cosas en el universo. A partir de ese momento, cada medición de distancia que se hacía en el universo estaba calibrada. Entonces, en 1917, Shipley usó esto para intentar estimar el tamaño de la Vía Láctea. Lo hizo usando lo que llamamos cúmulos globulares. Estos son cúmulos de unas 100.000 estrellas en estas grandes manchas que son muy brillantes y muy fáciles de detectar y de ver en el cielo. Por eso también tienen diferentes tipos de estrellas que también pueden ayudarte a calcular distancias. Y así logró estimar utilizando cúmulos globulares que también son un poco insensibles al polvo, que la Vía Láctea tenía unos 100.000 años luz de ancho. Son 100.000 años luz de lado y lado, y el Sol estaba a unos 30.000 años luz del centro, el cual estaba, según él, en la constelación de Sagitario, porque ahí fue donde se encontraron la mayoría de los cúmulos globulares. Ahora, eso fue mucho más grande de lo que la gente pensó al principio, debido a la mayor distancia a una escena estelar, al menos en el vecindario del Sol. Pero eso fue porque no habían tenido en cuenta el hecho de que cuando miras hacia el centro está mucho más polvoriento. Y así por primera vez teníamos un mapa de la Vía Láctea que no colocaba al Sol en el centro. ¿Tienes alguna pregunta sobre el video? Deja tu like y comenta tus dudas. Leo todos los comentarios. Sin embargo, en ese mismo año se estaba observando la nebulosa de Andrómeda, como se la conocía en ese entonces. Las cosas que se pensaba que formaban parte de la Vía Láctea. Y en él se observó este breve brillo de una fuente puntual que se dijo que era una nova. Ahora, no una supernova como cuando tienes una estrella que explota y muere, sino una nova un poco más débil que eso. Es una especie de breve brillo de una nueva estrella. Y entonces se dijo que la nova era 10 veces más débil que cualquier cosa que hayamos visto antes en la Vía Láctea. Entonces, si usas eso para calcular la distancia a Andrómeda, obtienes algo así como 500.000 años luz. Ahora, eso es mucho más grande que la estimación que acababa de hacer Shipley de que la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Y así, esto desencadenó el gran debate a principios de la década de 1920. Tenías a Shipley de un lado argumentando que las nebulosas eran parte de la Vía Láctea y que la Vía Láctea era todo lo que había en el universo. Y luego Herbert Curtis, del otro lado, decía que en realidad las nebulosas espirales como Andrómeda eran en realidad galaxias por derecho propio y que el universo era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Ahora bien, el debate finalmente se resolvió en 1926 por Edwin Hubble, quien demostró que las distancias a Andrómeda y otras nebulosas espirales en el cielo eran mucho mayores que el tamaño de la Vía Láctea. Cientos de miles, incluso millones de años luz de distancia. Ahora Shapley originalmente llamó ciencia basura al resultado de Hubble, hasta que Hubble le envió una carta con todas sus observaciones escritas en ella, y Shapley aparentemente respondió: aquí está la carta que ha destruido mi universo. Entonces, durante la década de 1930, Hubble categorizó todas estas nuevas formas de galaxias que estamos viendo, incluidas muchas galaxias espirales. Combine eso con el hecho de que en 1930, Trondheim estudió cúmulos de estrellas abiertos ligeramente diferentes a los cúmulos de estrellas globulares, que son un poco más pequeños, pero aún bajo los mismos principios de que no son tan sensibles al polvo. Y usó eso para clasificar qué efecto tiene el polvo en la luz de las estrellas. Así pudimos comenzar a hacer mapas mucho más precisos de la Vía Láctea por primera vez. Por lo tanto, la idea de que la Vía Láctea podría ser en realidad una espiral como la que habíamos visto en otras galaxias comenzó a afianzarse. Entonces, en 1940, Jeanneret
estaba estudiando el silbido persistente que estaba presente en cada señal de radio enviada a la Tierra, y se dio cuenta de que esa señal de oído provenía del espacio, y en particular de la constelación de Sagitario, donde se pensaba que estaba el centro de la galaxia. Así que pasó esa observación a Hendrik van der Holst, quien luego predijo que el hidrógeno, nuevamente el elemento más abundante en el universo y, por lo tanto, impregna la mayor parte de la Vía Láctea, en realidad podría producir radiación con una longitud de onda de aproximadamente 21 radioondas, régimen en el que habían estado captando este silbido debido a dos niveles de energía de electrones muy próximos entre sí en el átomo. Ahora, eso es fantástico porque, como dije, el hidrógeno es increíblemente abundante, pero las señales de radio tampoco son sensibles al polvo, por lo que puede usarlas para ver a través del polvo por primera vez. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Y si tienes alguna pregunta sobre el universo, escríbela en los comentarios. Suscríbete para que siempre estés al tanto de nuestros videos. ¡Hasta pronto!